¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén, bendecidos, ¿verdad? Me da gusto verles, sean bienvenidos a la iglesia Manantial de Vida. Y estamos listos, hermanos, para recibir la palabra, ya que nos hemos gozado, hermanos, con las alabanzas y las oraciones. Hermanos, acuérdense, tenemos todos los domingos oración a la 1 p.m. Los que puedan venir son bienvenidos, amén. Donde intercedemos, hermanos, por varias peticiones. Y hasta usted puede traer las suyas también. Entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Y voy a leer los versículos 46 al 52. Bendito sea nuestro Dios. También sean bienvenidos los que nos están sintonizando por las redes sociales. Amén. Dios les bendiga también. Marcos 10, 46 al 52. Y cuando usted lo tenga, glorifiquen a Dios. Amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Escuche bien, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo que hace Dios. Bendito sea el Señor. Padre bendito, santo, santo, santo es usted, mi Dios. Queremos darle gracias por este momento tan especial, Padre, que nos permite estar aquí en su casa de oración, donde hemos alabado su nombre, glorificado, Señor, y también puesto peticiones delante de usted, sabiendo que usted inclina su oído hacia ellas. Padre, le pedimos ahora que abra nuestros corazones, mi Dios, y que podamos, Señor, entender su palabra. Y usted nos hable de una manera especial a cada uno, Padre, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Sea su Espíritu Santo quien hable, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo amado, se lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y el tema del día de hoy es: tira la capa. Dile a tu hermano que está a tu lado: tira la capa. Y hoy vamos a ver qué es lo que significa, hermano, o lo que nos está diciendo aquí, porque me voy a estar enfocando en ese versículo 50 del texto de oro. Yo sé que he predicado en otras ocasiones acerca de este mismo versículos, de este capítulo, pero me he enfocado en otras áreas y ahora quiero enfocarme en el versículo 50. Tira la capa. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios durante el transcurso de que yo esté predicando la palabra de Dios. Hermanos, Jericó, le voy a dar una introducción. Era una ciudad importante. Era un balneario popular, hermano, que Herodes el Grande reconstruyó allá en el desierto de Judea. Y esto no era muy lejos del cruce del Jordán. Y acuérdese que Jesucristo tenía que pasar por ahí, porque dice la Biblia, hermanos, que Jesús iba camino a Jerusalén, ¿cierto? Eso lo dice en Marcos capítulo 10, 32. Entonces él iba al camino a Jerusalén y después de pasar, queridos hermanos, de Perea,
entró a Jericó, dice la palabra de Dios. Hermanos, y los mendigos, hermanos, eran un espectáculo común, hermanos, en muchas de esas ciudades. Ellos podían ver varios que tenían incapacidades, hermanos, pidiendo ahí en esas ciudades. Entonces, debido, queridos hermanos, que la mayoría de las ocupaciones de esos días se requería trabajo físico. Entonces, ¿dónde quedaban ellos? Cualquier paralítico impedido, hermano, estaba en una severa desventaja, hermano, y era obligado, hermanos, a pedir limosna. Yo me acuerdo unas 3 semanas atrás o 4, hermano, me lastimé el codo derecho y no podía mover el brazo. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero en una de las predicaciones de estas semanas pasadas, tenía mi brazo pegado aquí a mi cuerpo. Y en mi trabajo, queridos hermanos, pues se trata, hermano, de usar la fuerza física. Ocupaba los dos brazos para levantar, queridos hermanos, las bandejas que estaban llenas de tornillos, porque mi trabajo, hermano, es de hacer tornillos. Y a veces pesaban entre 70, 80 libras o 50, dependiendo a lo que se llenara a la bandeja. Y tenía que estar vaciando, hermano, de un lugar a otro, y ocupaba los 2 brazos. Con un brazo me costaba trabajo, hermanos, levantar la bandeja que pesa 8 libras más lo que pesa el tornillo dentro. Y falté 2 días a causa de eso. Imagínense, estoy hablando nomás de mi brazo derecho, no quiero decir a alguien que le falta la vista, hermano. Y la vista, los ojos, hermanos, es lo que nos ayuda a dirigir el cuerpo, ¿cierto? Entonces, tanto el paralítico o un ciego, hermanos, tenía desventajas, hermanos, y por eso se veían obligados a pedir limosna. Y hermanos, y aunque la ley, nosotros podemos ver la ley de Dios, hermanos, mandaba cuidar de los necesitados. Bueno, por lo menos eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Levítico 25, capítulo 25, 35, que lo voy a leer rapidito. 25, 35 al 38, y dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. 36. No tomarás de él usura ni ganancia. Usura se refiere, queridos hermanos, a intereses. Y sigo leyendo: sino tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ¿ve? No vas a cobrar interés de tu dinero que le des. Ni tú viviréis a ganancia. 38. Yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. O sea que en la ley, hermano, era amparar al necesitado, ¿cierto? Entonces la Biblia, hermano, hace mucho énfasis, hermanos, en la ayuda a los pobres y a los desamparados. Nosotros podemos ver, especialmente, hermanos, a los huérfanos también, hermanos, viudas y a los incapacitados. Y esto lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, que nos habla de cómo ayudar a las viudas, ¿cierto? Un día di un tema acerca de eso. Entonces, hermanos, la ceguera se consideraba, hermano, como un castigo de Dios por el pecado. No que era pecado, pero se consideraba, por lo menos así creían, hermanos, en ese tiempo. ¿Se acuerdan, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 9:2, que nos habla, que dice: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, tanto como los padres o como el mismo que nació ciego, hermano, ellos consideraban que era un pecado. Es más, alguien que estaba también paralítico, o aquella mujer de flujo de sangre, hermano, ¿qué pecadote habrá hecho para que esté así? Y aunque no es así, así lo creían. Era una creencia, queridos hermanos, muy común en la cultura judía.
Era, hermanos, que la calamidad y el sufrimiento era el resultado de algún gran pecado que hubiesen cometido ellos, ¿cierto? Entonces Cristo, hermanos, utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y a glorificar a Dios. Entonces, hermanos, vivimos nosotros en un mundo, hermano, caído, donde la buena conducta, hermano, recibe siempre, o más bien no recibe siempre una buena recompensa, ¿cierto? ¿Usted no le ha pasado que por más bien que haga tal vez en su trabajo, a veces es pagado mal, ¿cierto? Lo critica, no hace nada. La mala conducta no recibe siempre, hermanos, un castigo. Entonces yo me acuerdo, hermano, ahí en mi trabajo y se los he platicado en varias ocasiones. Y sé que ustedes también han pasado, hermano, por eso, donde usted está haciendo el bien y para otros está haciendo un mal. Nunca les da uno, hermano, siempre están desconformes, ¿cierto? De las cosas que uno hace. Por más trabajo, hermano, o que usted en su trabajo lo haga con una eficiencia y una excelencia, hermano, siempre va a haber alguien que lo va a criticar y va a decir no lo está haciendo bien. Y no únicamente en el trabajo, sino en los hogares, en nuestros propios hogares podemos ver eso. Entonces que el bien, hermano, a veces no lo valoran, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, los inocentes a veces sufren también. Entonces, si Dios, hermano, quitase el sufrimiento cada vez que nosotros le pidiésemos al Señor, Señor, quita el sufrimiento, entonces lo seguiríamos, hermanos, por una conformidad o una conveniencia y no por amor, hermanos, y devoción a Él, ¿cierto? Entonces, si usted está sufriendo, hermano, por algunas circunstancias, dele gracias a Dios, porque Dios está viendo el sufrimiento, hermano, pero no mengue. Usted siga adelante confiando en el Señor. Entonces, hermanos, sean cuáles fueran las razones, hermanos, de nuestro sufrimiento, lo que nosotros estemos pasando, tenga la seguridad que Jesús tiene el poder, hermanos, para ayudarnos a lidiar con esa situación que tú o yo estamos pasando, ¿cierto? Porque Dios tiene el poder. Gloria a Dios, me gustó esos aménes. Entonces, hermano, cuando usted esté sufriendo, ya sea por alguna enfermedad, una tragedia, hermano, o una incapacidad, trate, hermano, de no preguntarse usted mismo, ¿por qué me sucedió esto? Porque a veces cuando uno está pasando por ciertas circunstancias, hermanos, nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué me sucedió esto, cierto? ¿En qué me equivoqué? O sea, yo me he preguntado eso, me he preguntado en ocasiones en qué me equivoqué. Pero trate de no hacerlo, de no hacerse esas preguntas. Más bien, hermanos, pida a Dios, hermanos, por fortaleza, por lo que usted esté pasando. Pida a Dios, hermano, por fortaleza en la prueba. ¿Qué prueba tú estás pasando, cierto? Y pida al Señor una perspectiva más clara de lo que está sucediendo en su vida. Señor, dame una perspectiva clara. Dirígeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez, queridos hermanos, de estar lamentándose y haciéndose preguntas, me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Como los niños chiquitos, ¿no? Que dicen todo yo, nomás a mí. A mí nomás es el que me mandan a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, hermanos, Jesús rechazó esa idea, hermano, de que el ciego nació ciego por el pecado que cometieron sus padres. Jesús la rechazó y usted me va a decir, querido hermano Bernardo, ¿cómo la rechazó? Bueno, rechazó la idea, hermano, porque se mostró dispuesto a sanar a los ciegos, ¿cierto? Entonces, hermano, acuérdese, hermano, que Bartimeo, o sea, el Bartimeo el ciego, cuando comenzó a dar voces a Jesús, diciendo, Hijo de David, y aunque en otras predicaciones lo he mencionado, era una manera popular para referirse al Mesías, ¿cierto? En el momento, queridos hermanos, que el ciego Bartimeo está diciéndole a Jesús, Hijo de David,
es que él sabía, queridos hermanos, quién era Jesús. Él había escuchado, hermano, también de los milagros. De otra manera no lo hubiera aclamado y diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Y esto es, hermanos, que él sabía que sería descendiente del rey David. Por eso es que clamaba de esta forma. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 9:7, hablando de Cristo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino. Versículo 7, estoy leyendo. Amén, gloria a Dios, me gustó ese amén. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el hecho de que Bartimeo, hermano, llamara a Jesús hijo de David, demuestra, hermano, que lo reconoció como Mesías, ¿cierto? En versículo 47 de Marcos 10, que nos dice eso. Entonces, su fe en Dios, hermano, como Mesías, logró su sanidad. Gloria a Dios. Cuando usted va a lo seguro, hermano, usted ve la gloria de Dios. Porque usted sabe quién es Cristo, amén. Y hemos escuchado sus milagros como ellos lo habían escuchado también. Entonces, mientras Bartimeo, hermano, gritaba fervientemente, hermano, ¿qué cree lo que pasaba? Muchos lo reprendían. Pero él anhelaba, hermano, tener un encuentro con Jesús. Mientras lo reprendían, él más clamaba, hermano. Y esto, hermano, yo le puedo llamar perseverancia. O sea que podemos ver su perseverancia de Bartimeo, hermano. Y también podemos ver la humildad, hermano, y su fe que frecuentemente, hermano, era cautivada a Jesús, quien lo sanó. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos fe en Él, en que Él pueda hacer las cosas, hermano, estar conectados a Él, tener un encuentro con Él. Entonces, queridos hermanos, con la historia de Bartimeo nosotros aprendemos que es esencial no dejar de buscar de Dios nunca. Porque aun cuando otros te quieran, hermano, decir que no busques del Señor, nosotros debemos seguir este ejemplo de Bartimeo y con más razón clamar, queridos hermanos, a Cristo. Ese es el número de teléfono, ¿no? Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y acuérdense, queridos hermanos, que yo he hablado de clamar como que realmente quiere. No nomás de, ay Señor, sí. No, clamar. Que usted quiere, hermano, lo que usted está pidiendo al Señor. De acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Entonces, hermano, incluso cuando enfrentamos dificultades, hermanos, nosotros vemos que Bartimeo se convirtió como un ejemplo, hermano, vivo en la transformación de Jesús, hermano, y esto puede hacer en la vida quien siguen a Cristo. O sea que en el momento, hermano, que nosotros clamamos al Señor, hermano, Dios puede transformar nuestras vidas como lo hizo con Bartimeo. Y sé que ha transformado nuestras vidas, ¿cierto? Y podemos ver su gloria. Entonces, cuando alguien lo trate de calmar, usted, hermano, va a clamar con más fuerzas. Va a perseverar. Porque es lo que a Dios le gusta. Perseverar, clamar a Él, ¿cierto? Entonces, hermano, su historia nos motiva a confiar siempre en Dios. Es una historia, hermano, que nos motiva a nosotros a confiar en Dios y a vivir, hermanos, en una esperanza y en gratitud hacia Él también. Entonces, hay varias cosas que nosotros, hermanos, que podemos aprender de la historia bíblica tan inspiradora del ciego Bartimeo, ¿cierto? Y hoy quiero hablarles, queridos hermanos, de 4 lecciones que nos van a nosotros ayudar a nuestro diario vivir. Y yo quiero que pongan mucha atención en estas 4 lecciones que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Y la primera lección, queridos hermanos, es
la importancia de perseverar en la fe, ¿cierto? Bartimeo, queridos hermanos, a pesar de su discapacidad, que tenía su discapacidad visual, y las dificultades, hermanos, también que presentaban en su vida, a causa de su discapacidad, hermano, no dejó de pedir ayuda, ¿cierto? Él pidió ayuda. ¿Y cómo le llamamos esto? Él persistió. Dale un codazo a tu hermano que está a tu lado y dile, persiste. Debemos de persistir. De no colgar la toalla, ¿cierto? Es una lección que Bartimeo nos da. Bueno, en este pasaje, él persistió. No importando que lo callaran, él persistió y clamó con más fuerzas, hermanos. Incluso cuando los que lo rodeaban, hermanos, le reprendían. ¿Cierto? Él se esforzaba, hermanos, para hacerlo, para clamar más fuerte. Mientras los otros, cállate. Deja tranquilo al maestro. Cállate. Él quería, hermano, él quería algo. Y él quería, hermano, tener el encuentro con Cristo, ¿cierto? Él sabía, hermano, que cuando tuviera ese encuentro con Cristo, algo iba a suceder. Todo aquel hermano que clama, hermano, y sin conocer, o sea, estoy hablando sin conocer al Señor, pero clama a Él y tiene un encuentro con Él, algo pasa ahí. No queda igual. Pero Él quiere. El individuo tiene que querer. No es de que los tiene uno que obligar, no. El que quiere, el que clama. Y nosotros que conocemos al Señor y clamamos a Él, hermano, Él también nos escucha. Yo no sé si usted se ha topado con personas, hermanos, que usted está pidiendo algo y le platica a otra persona. Está pidiendo algo al Señor y que lo desalienta, ¿no? Lo desanima. Me estaba acordando de un pasaje, de una predicación que di hace mucho tiempo, donde hablaba de Ana, ¿no? Y estaba Penina y cómo la desalentaba, ¿no? Si es que no me equivoco, que mientras ella oraba hubo varios obstáculos. Su marido, la otra esposa del marido, o sea, Penina, el Can, si no me equivoco el nombre, y, o sea, eran como, la desanimaban para que ella siguiera persistiendo en la oración de tener, hermano, de un bebé, le estaba pidiendo al Señor, ¿no? Y va a haber ocasiones en tu vida, hermano, que los que te rodean, incluso hasta tu misma familia, hermano, te va a hacer que dejes de orar, que dejes aquello que tú estás anhelando y pidiendo, ¿cierto? Pero mientras tú persistas en la oración, que no tiene nada de malo, yo sé que hemos escuchado a veces que dice, tú pide al Señor una vez y ya no lo estés molestando, ¿no? Pero persiste en la oración y vas a ver la gloria de Él, ¿cierto? Entonces, hermanos, debemos de aprender de su persistencia en la fe, porque esto aplica fe, a nunca dejar de buscar la presencia del Señor, ¿cierto? Incluso cuando las circunstancias, queridos hermanos, parezcan adversas, nosotros debemos de persistir buscando siempre la presencia de Dios. Y Dios honra, hermano, esa persistencia. Cuando Dios ve que usted es persistente en el corazón, hermano, y en la búsqueda incansable de Él, hermano, Él honra eso. A Él le gusta eso. Entonces, nosotros, queridos hermanos, debemos de persistir en buscar siempre la presencia del Señor. Que no haya, hermanos, impedimento, porque puede haber impedimento alrededor de nosotros, hermanos, que nos impida estar buscando la presencia de Dios. Tal vez usted en la mañana tuvo un impedimento también para venir aquí. Y usted está buscando, hermano, las cosas de Dios. No sé cuál sería su impedimento, pero, hermano, salió victorioso y llegó hasta aquí, ¿cierto? Y hay muchos, gloria a Dios por esos amenes, hay muchos que no lograron, hermano, a causa de ese impedimento, poder llegar aquí. Entonces siempre estemos buscando por fe, hermanos, a Cristo, ¿cierto? La segunda lección que nosotros podemos aprender de aquí es el poder de la humildad.
El poder de la humildad. Mientras apuntan, yo sé que hay muchos que apuntan, le voy a dar un trago al agua. Amén. Entonces, el poder de la humildad es la segunda lección que nosotros nos puede servir para nuestro diario vivir. Al llamar a Jesús, hermanos, Bartimeo demostró una profunda humildad. Pues reconoció, hermanos, con sinceridad su necesidad y su limitación. Qué bonito es reconocer, hermanos, nuestra necesidad que tenemos hacia el Señor y las limitaciones que hay como ser humano en nosotros, ¿cierto? Estamos limitados nosotros y necesitamos de Jesús. Como decían nuestras hermanas, nosotros necesitamos al Señor. Decía nuestra hermana Andrea, de lo que más le dolió a Jesús cuando estaba siendo crucificado fue la separación del Padre. Hermanos, yo no puedo imaginar, yo le he dicho a Dios en mis oraciones, sé que usted también, ¿qué pasaría si nos separáramos de Jesús? Me traía en la mente mientras mi hermana Andrea hablaba acerca de eso, sobre que Jesús, hermano, es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces, hermano, la separación, hermano, que hubo en el pecado de Adán y Eva, separarse de la presencia de Dios, hermano, esto era terrible. Entonces, hermano, Bartimeo demostró esa humildad, hermano, y reconoció, hermano, sus limitaciones como humano. Y la necesidad que había de buscar de Cristo. Hermanos, esto es una buena enseñanza para nosotros el día de hoy. La necesidad que hay de buscar de Cristo. Porque nosotros, hermanos, tenemos limitaciones. Entonces Bartimeo lo que hizo, hermanos, se despojó de su orgullo y de vanidad. Mostrando públicamente, hermano, que estaba dispuesto a humillarse, hermano, ante el Señor, ¿cierto? Nosotros podemos ver en el versículo 50 que les dije que me iba a estar enfocando, donde nos habla, ahí versículo 50 de Marcos capítulo 10 del texto de oro, que dice, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, arrojando su capa no es que Bartimeo la hizo a un lado. Oh, ahí la dejo a un ladito. Yo lo estaba buscando en el diccionario y se refiere que con fuerza arrojó, tiró la capa, con fuerza hasta por allá. Yo dije, wow, no sabía que esto arrojar significaba algo así. Con fuerza la arrojó por allá, le estorbaba la capa. Y dice que se levantó. Pero hay hermanos que no se quieren levantar. Tienen su capa, ¿cierto? Y no se quieren levantar. Están muy a gusto con la capa que tienen. Este versículo, queridos hermanos, es central para conocer, queridos hermanos, a Bartimeo. El poder de entender, hermanos, con precisión el desenlace de la historia que nos está hablando aquí. Entonces, hermanos, la acción de Bartimeo ante la invitación a Jesús es tirar a un lado la capa que tenía, ¿cierto? Dile a tu hermano que está a tu lado, tira tu capa. Ese es el tema del día de hoy, ¿no? Tira esa capa. Ya no la necesitas, ya tienes a Cristo. En Cristo estamos completos, decían nuestras hermanas, ¿cierto? Si usted dice que no está completo en Cristo, something is going wrong. Algo está mal en tu vida. Porque en Jesús estamos completos. Tira tu capa, hermanos, y ven a la oración. Tira tu capa, queridos hermanos, y ven al templo, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Tira esa capa y lee la palabra de Dios. Puedo decirlo así. Hermanos, el verbo arrojar significa deshacerse, tirar por la borda, hermanos. Es una acción. Dile a tu hermano, tienes que accionar. No nomás escuchar, accionar.
deliberadamente, hermanos, donde la persona muestra que lo que está tirando ya no tiene valor. ¿Y sabe por qué? Al contrario, es algo que le está estorbando, hermano, para poder seguir adelante y buscar de la presencia de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Tira esa capa que te está estorbando. Ya no la ocupas. Acciónate. Que se vea la acción, hermano, de ti, que lo que quedamos en este año cuando comenzó el año, ¿cierto? Que les dije, ahora vamos a buscar más la presencia de Dios. A leer más, a ayunar más. Hermanos, a meternos más en la presencia de Dios, buscar más de Él. Hermanos, eso es lo que un cristiano, un creyente, hermano, tiene que hacer. O lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros buscamos más a Dios porque le hemos conocido. Yo por eso a veces cuando en el trabajo platico acerca de las cosas de Dios y ellos me dicen, no, pues yo también soy cristiano. Oh, ¿vas a la iglesia? No, pero voy cuando el día de la palma y cosas por el estilo, el día de la coneja voy a la iglesia. Ahí me doy cuenta que están más perdidos, hermanos, que Adán el día de las madres. Porque Adán no tenía madre, ¿no? Entonces, hermano, yo les digo, no tienes a Cristo, necesitas a Cristo. No, sí lo tengo, lo recibí cuando era niño en el bautizo. Y ya les empiezo a explicar una historia que los conozco por años a ellos y les explico lo mismo, hermano, pero no la cachan. Ellos creen que Dios es bueno y misericordioso y van a ser salvos porque Dios es bueno. Dios es bueno, claro que sí. Por eso envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien debió decir amén ahí. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos accionar, hermanos. Hermanos, una capa era una prenda externa, hermano, usada como un abrigo. Esto lo usaban ellos para el invierno y también era una cobija para la noche, para dormir. Yo compré, andaba un señor ambulante ahí vendiendo, no me acuerdo el nombre, pero parece, esas capas mexicanas que tienen el sombrero y tienen abierto a los lados. ¿Cómo se llama? Gabán. Gabán. Y con cobija como la de México. Y en ocasiones, ahora que estaba enfermo, me la ponía para dormir y sentía bien calientito. Entonces, hermanos, también una capa era usada para algunas personas, hermanos, que pedían ayuda. Una ayuda, hermano, la ponían como una manta para que ahí, hermano, cuando pedían ayuda, arrojaran, hermano, el dinero que la gente les daba. Y esta acción de Bartimeo, hermano, es un acto liberado, hermano, que nos muestra que posiblemente las posesiones, hermanos, más valiosas que tenía para protección y ayuda, ya no lo necesitaba más. Ya tenía a Cristo, ¿cierto? Iba pasando Jesús ahí. Ya no iba a ocupar esa capa que sentía él tal vez protección. Por eso es que la tiró a lo lejos. Ya no la necesito. ¿Quién necesita una capa, hermano, si tiene a Cristo? ¿Alguien escuchó eso? Si tenemos a Cristo, hermano, gloria a Dios. Ya no la iba a necesitar. Y a veces nosotros confundimos eso. Estamos tan apegados, hermanos, a lo material que creemos que eso nos va a ayudar en el futuro, ¿cierto? Muchos están inclinando, hermano, no, que mi jubilación, que no tiene nada malo hacer planes, hermano, pero no se debe uno de inclinar, hermano, no sabe uno, el día de mañana pierdes todo, no se sabe. Estamos viviendo en un mundo, hermano, caído. Entonces nuestra confianza no debe ser en lo que tenemos o ni en nosotros mismos. Debe ser en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, incluso tenerla que cargar para ir a Jesús, hermano, la capa, eso era un estorbo para Bartimeo también. Esto estorbaba, mejor la aviento por allá, ya no lo voy a ocupar. En el momento que yo llegue donde está Cristo, algo va a suceder. Él tenía la fe, acuérdense que dijo, hijo de David,
estaba diciendo que él era el Mesías. Él había escuchado de esto, de las promesas, ¿cierto? Entonces, el deshacerse de la capa, hermano, dice que se levanta y responde al llamado de Jesús, porque acuérdese que Jesús lo llama, porque dice la Biblia que se detiene Cristo. Cuando Él está clamando, otros tratan de, cállate. Pero siguió clamando más fuerte y Cristo se detuvo. Y lo llama, hermano. Y Él responde, hermano. Él se levanta. No le dijo, Señor, ven tú acá, yo no veo. ¿Cómo voy a...? Mejor ven tú acá. Mire lo que es el Señor, ¿cierto? Lo llama. Jesús sabía que estaba ciego. Bueno, a lo mejor lo ayudaron, ¿no? Pero ¿no era más fácil que Jesús fuera, a que el ciego fuera Jesús? Pero Jesús tenía un propósito, queridos hermanos, en la vida de Bartimeo. Yo quiero que entienda aquí algo, queridos hermanos. El hombre tiene ceguera espiritual. Y solo Cristo, hermano, puede restaurar. Pero lo que le impide, hermano, de ser sanado, hermano, es esa capa. Lo que hemos visto, hermano, allá afuera con aquellos que no conocen del Señor, ¿cierto? Entonces ponga mucha atención aquí. El que tiene muchas capas, porque muchos no nomás tienen una, tienen muchas, hermano. Y esto le impide encontrar, hermanos, el perdón de Dios. Entre estas capas, hermano, yo puedo mencionar el orgullo. Y lo triste, queridos hermanos, yo estoy hablando de personas que no han venido al Evangelio, ¿cierto? Pero lo triste es, queridos hermanos, que el mismo cristiano que supuestamente es nacido de nuevo, escrito su nombre en el libro de la vida, hermano, tiene orgullo. Y le está impidiendo crecer espiritualmente, ¿cierto? No quiere deshacerse de la capa. No se quiere ni levantar, hermano. Muchos no se quieren levantar. Mucho menos deshacerse de esa capa. Tienen ese orgullo, hermano, que no pueden perdonar. El jueves se hablaba algo acerca del perdón, lo mencionaba su hermano Rocky. Y es algo muy cierto, hermano. El que no puede perdonar, ni piense que se va a ir con el Señor, porque es algo que se requiere. Y el hermano Roque daba unos ejemplos. Entonces, nosotros debemos de perdonar, ¿cierto? Hermano Bernardo, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé, yo no lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo dice. Y Cristo sabe más que tú y que yo. Y Él sabe por qué nos manda que perdonemos, ¿cierto? Porque Él sabe que no debe haber impedimento, hermano, en nosotros para buscar de Él. Y a veces uno es orgulloso. Otra de las capas puede ser la religión, ¿cierto? Una religión es, hermanos, usted puede ver que muchos son religiosos y no han tenido o no quieren tener un encuentro personal con Cristo de la gloria. Otra de las capas, hermanos, es el pensamiento. Yo pienso, yo no sé. Mi pensamiento, lo que yo pienso. Así es. Entonces nosotros, hermanos, es importante, dice la palabra de Dios, que cambiemos nuestra forma de pensar, ¿cierto? Entonces, si estamos en Cristo, hermano, nosotros debemos de pensar como Cristo, ¿cierto? Otra de las capas es la sociedad. ¿Qué dice la sociedad? A veces da vergüenza, ¿no? Decir que soy cristiano ante la sociedad. ¿Qué van a decir? ¿Cierto? La propia familia también es otra de las capas, la familia. Nos da vergüenza decir que somos creyentes. ¿Usted es cristiano? Más o menos, sí. Yo creo en Dios. Sí, creo en Dios, soy cristiano. Hermano, nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Y debemos de hablar del Evangelio a los que no conocen, ¿cierto?
Es que así debe de ser. Entonces, hermanos, si la sociedad, usted debe, hermanos, nos deben de conocer como hijos de Dios, que somos la luz, no de esconder. Antes, yo recuerdo, hermano, antes los cristianos, estoy hablando de unos años atrás, en los 90 probablemente, 99, no sé, 2000, los cristianos venían con su Biblia a la iglesia, al templo. Unos la tenían bien grande la Biblia, pero todos tenían Biblia, ¿cierto? Ahora no es necesario venir con la Biblia, unos traen, otros no, porque tienen el celular, ¿cierto? Que no digo que es malo, pero que es mejor traer la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Porque en el celular pueden salir textos, anuncios, y que te texteó Julanito, Julanita, y ya te robó la bendición que estabas esperando recibir. ¡Pum! Se fue. Entonces, ahora yo me acuerdo hace años cuando era un adolescente, vivía en México y vendían unas Biblias ahí en el tianguis, no sé cómo le llaman, en una garra, aquí, en tianguis donde hay varios puestos, y estaba un señor vendiendo una Biblia bien grande, pesada. Me acuerdo que iba con mi mamá y decía al señor, lleve su Biblia, que la agarraba de una hoja, la abría, la agarraba de una hoja y con las dos manos la agarraba la hoja y la levantaba. Mire, qué fuerte es y que no se reviente. De eso no se trata la palabra de Dios, que el libro sea más fuerte que el otro y que la pasta. Y ahí, no, que la puede pasar un carro y no le pasa nada y las hojas bien fuertes y que no. Y la gente pues veía lo exterior de la palabra, ni sabía uno, ¿no? Uno era, hermano, religioso, no tenía ni idea de lo que era un libro así. Es como una vez le platiqué a un hermano, estaba yo en la tienda viendo los libros y ahí venden Biblias. Y lo interesante es que si la gente se diera cuenta el poder que tiene la palabra de Dios y está ahí, dispuesta, disponible, hermano, para comprarla, no hubiera Biblias en las tiendas. Pero la ven como un simple libro nomás, ¿cierto? Entonces, hermanos, estamos hablando de las capas. Otra de las capas es la creencia. Yo creo, tú crees, nosotros creemos, vosotros creéis. Y es como yo creo, y no es como nosotros creemos. Es como dice la palabra de Dios. Aunque no nos guste, hermano, hay ocasiones que a mí no... He leído versículos, le voy a ser sincero, y no me gusta. Y, híjole, para hacer eso, ¿cuándo lo voy a hacer, Señor? Es cierto. Cuando tú te sientes mal al leer la palabra de Dios, Dios te está hablando. Y eso es bonito, ¿cierto? Si tú sales de aquí enojado porque el hermano Bernardo dijo esto, dale gloria a Dios porque Dios te está hablando. Si sales como si nada hubiera pasado, hermano, entonces, I don't know what's going on. Porque Dios siempre habla. Entonces, otra de las capas es el miedo. Y otra de las capas es la inseguridad. Y nosotros en Cristo ya no debemos tener ni miedo ni inseguridad. ¿Cierto? Y hay muchas más capas, hermanos, que nos estorban para el llamado de Cristo. Porque Cristo nos ha llamado, ¿cierto? Entonces, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿La capa o las capas que tiene son tan importantes que le impiden humillarse delante de Dios? ¿Son más importantes las capas que usted tiene, hermano, que venir a la presencia de Dios? No me conteste, medítelo, porque es una pregunta para meditar. Y le voy a hablar a quemarropa. ¿O prefiere, hermano, terminar en el infierno por la eternidad que deshacerse de esas capas para encontrar la vida eterna? ¿Cierto? Estábamos platicando el jueves acerca de esto, que las personas no quieren venir a Cristo porque Dios es amor. Y le digo a los hermanos, vamos a cambiar de predicación, vamos a hablarles de Apocalipsis, del infierno, como nos hablaban antes. A ver si así se espantan y vienen a los caminos del Señor. Y esto es la realidad,
Cristo vino a salvarnos. Si no lo aceptas, te vas al infierno. Esa es la verdad. No tienes a Cristo, hay dos caminos. Hay dos caminos. O tienes a Cristo o te vas al infierno. ¿Cuál quieres? Imagínense que usted y yo saliéramos ahí a predicar y vemos a unas personas caminando y vamos y decimos, ¿ustedes creen en Jesús? Sí. Ok. Entonces le decimos, ¿quiere usted, aunque esa pregunta está mal hecha, ¿cree en Jesús? Porque todos creen. Es mejor decir cómo tiene su relación con Cristo, ¿no? Y ahí ya le van a decir, bueno, cada varios meses voy a la iglesia. Ya cuando uno cambia la pregunta y dice, ¿cómo es tu relación con Cristo? Ya te dicen otra cosa, una respuesta diferente a que tú crees en Cristo. Pues sí, todos creen en Cristo, hasta los demonios creen, todos creen, pero no le creen, ¿cierto? Entonces, si les decimos, te vas a ir al infierno con la predicación que dijo Jonás, en 40 días va a ser destruido Nínive. That's it. A quemarropa se la aventó Jonás. No anduvo de que, ay, Dios es amor. Ay, Dios es amor, te quiere salvar. Nadie hace caso de eso. Hay que enviarlos al infierno para que recapaciten y que digan, wow, es cierto, sí hay un infierno. Y si no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te vas para allá. Porque eso es así, ¿cierto? ¿Por dónde, hermano? Oh, para Los Ángeles. Bueno, entonces yo te voy a decir algo. Dile a tu hermano que está a tu lado que tire esa capa ya. Que ya no la cargue, ya no la ocupa, ya tienes a Cristo, no la ocupas. Tira la capa. Hermano, en la tercera lección que podemos aprender aquí de Bartimeo es la importancia de la fe inquebrantable. La fe de Bartimeo, hermanos, fue inquebrantable, aún frente a las dificultades, hermanos, que surgían alrededor. A él no le importó lo que él, hermano, las circunstancias que estaban alrededor. Él tenía la fe y la fe, hermano, era inquebrantable. Él tenía fe en el Señor. Bartimeo creía firmemente, hermano, que Jesús podía curarlo, hermano, sin dudarlo, ni en un momento tuvo una duda. Él creía que Jesús lo podía curar. De otra manera, hermano, no persiste en clamar, hermano, en el Señor, ¿cierto? Esta fe, hermano, sincera y confiada fue una recompensa, hermano, por el mismo Cristo. Porque Cristo vio su fe que tenía él, hermano, y lo sanó. La diferencia, hermano, ¿qué hubiera pasado si aquellas personas que impedían que se callase y que Bartimeo se hubiera callado y no hubiera persistido? ¿Usted cree que hubiera sido sanado? Probablemente no. O sea, dice, hay un dicho allá en el mundo que dicen que en el primer tren que pase, súbete porque no sabemos si va a pasar otro, ¿no? Era una oportunidad que, no, está Cristo ahí, yo persisto. ¿Qué tal si para que vuelva a pasar? ¿Cierto? Entonces, hermanos, aprendamos a confiar incondicionalmente, hermano, en el poder y en la voluntad de Dios. Sabiendo, hermano, que Él siempre actúa para bien, hermano, de quienes lo aman, ¿cierto? Entonces, hermano, con esto voy a concluir el tema con la cuarta lección. ¿Estamos aprendiendo? Cuando yo dije de tirar la capa, un hermano por atrás tiró el abrigo por allá más lejos que Bartimeo. Y yo dije, está entendiendo el hermano. Él tiró el abrigo, hermano. Por si lo he tirado, no lo junte, déjelo ahí. Ya, el hermano ya se despojó, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, pues, queridos hermanos, la cuarta lección es testimonio vivo del poder de Dios. Porque Bartimeo fue un testimonio vivo del poder, hermano, de Dios. Porque Cristo lo había sanado, ¿cierto? Después de haber sido sanado por Jesús,
Bartimeo, hermano, no solo se recuperó de la vista física, sino también obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Gloria a Dios. Eso nos pasa, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Ya nuestra perspectiva, nuestra vida nueva, la nueva naturaleza es diferente a la que era la vieja, ¿no? La vieja naturaleza, no la vieja, estoy hablando de la naturaleza, ¿no? Entonces se convirtió, queridos hermanos, en una prueba viviente Bartimeo. Esta era una prueba, hermano, de la transformación que Cristo, hermano, puede hacer en nosotros también. Así como Bartimeo fue transformado, hermano, recobró su vista y fue, hermano, cambiado totalmente. Así nosotros, ¿se acuerdan cuando no conocíamos del Señor? Totalmente somos diferentes el día de hoy. El Señor nos cambió, nosotros tenemos diferente perspectiva. Y aunque, hermano, estamos creciendo en nuestra vida espiritual, estamos madurando, hermano, y todo con el propósito, queridos hermanos, de ser y parecernos más a Cristo, ¿cierto? O sea que vamos caminando en ese caminar de la fe en Cristo Jesús. Y por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros estemos buscando de la presencia de Dios siempre. Yo le he dicho a varios compañeros que conozco, ya sea en el trabajo, pues del trabajo, que si para saber que ellos están caminando, que ellos son cristianos y saber que están confiando en el Señor, ellos deben creer en el Señor, leer la palabra, tener oración, y si no hace nada de esos tres, no eres cristiano. Y se me han enojado. Digo, pues un cristiano no puede ser cristiano si no lee la palabra, si no ora, si no cree en Jesús, ¿cierto? ¿Cómo te dices que eres cristiano si no haces nada de eso? Entonces no lo eres simpatizante, crees que hay un Dios, pero no lo conoces. Para conocer a Dios, hermano, nos ha dado por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios. Es por donde nosotros conocemos al Señor, ¿cierto? Es aquel que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, la escribieron los hombres. Hermano, si no crees en la Biblia, no crees en Dios. ¿Cómo vas a saber cómo es Dios? ¿Qué es lo que quiere para tu vida, cierto? Entonces es importante, hermano, que nosotros, hermanos, estudiemos la palabra de Dios para conocer a Dios. Entonces, hermano, de la misma manera, cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestros corazones y nos sane espiritualmente, hermano, nos convertimos nosotros en testigos vivos de su amor y su poder. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Hermano, para ser sanados espiritualmente nosotros tenemos que tirar la capa. Si todavía tenemos, no sé, el orgullo, no sé qué tipo de capa tenga usted. Si nosotros queremos ser sanados espiritualmente, hermano, debemos de tirar la capa y no depender de esa capa. Y de esa forma, hermano, nosotros vamos a impactar, hermano, positivamente las vidas de quienes nos rodean. Porque van a ver, hermanos, el impacto que Cristo ha hecho en nuestras vidas, el cambio, ¿cierto? Entonces, hermanos, su obra en nosotros aviva nuestra fe. Y nos mueve, queridos hermanos, a compartir el amor y el poder, hermano, con los demás. Entonces, si usted es sanado espiritualmente, esa ceguera usted ahora ve, porque éramos ciegos espiritualmente, venimos al Señor, a los caminos de Dios, y Dios, hermano, nos da vista, nos quita la ceguera espiritual. Y ahora vemos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, oremos que nosotros, hermanos, nosotros mismos, al meditar en estas lecciones que he compartido, decidamos nosotros aplicarlas en nuestras vidas. Hay que orar por eso, pedir al Señor que nos ayude, hermano. A veces, pues el ser humano siempre ha sido egocéntrico, ¿no? A veces no nos damos cuenta y somos egoístas.
incluso, y eso nos pasa a todos, o sea, no, a todos nos pasa. Una de las formas de ser egoísta, hermano, a veces, ahorita ya con la tecnología, hermano, podemos ver simplemente, estamos en una reunión con hermanos de la fe y puede ser que cada uno esté en su celular. Eso es ser egoísta, está preocupado nomás por él, está viendo lo de él, ¿cierto? En vez de compartir con los demás que estamos alrededor. Eso es ser egoísta también. Y uno dice, ¿serio? Sí, es que el hombre así es, egoísta, nomás ve por lo de él. O vemos por lo de él. Yo me incluyo también. Somos egoístas, somos orgullosos y eso nos impide, hermano, entrar en la presencia de Dios con una, hermano, libertad que nosotros debemos de entrar. O que el Señor nos quite todo eso que nos está impidiendo, hermano, crecer. Algo que estaba escuchando sobre Juan el Bautista, que decía que era necesario que él mengüe para que Cristo crezca. Lo estaba leyendo en un boletín que me dio mi hermana Irma y meditaba en ese versículo y yo lo veía así, hermano. Para que Juan está diciendo que es necesario que él mengüe para que Cristo crezca. Yo lo veía de la forma de que las dos naturalezas que tenemos, ¿no? La caída y la que Cristo nos dio. Entonces, para que Cristo crezca a nosotros, hermanos, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, ¿cierto? Para que la carne mengüe. De otra forma, hermano, la carne va a vencer si nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu. Y yo, aunque leía lo de Juan, yo decía, wow, o sea, tiene bonito significado, ¿no? Entonces es necesario que yo, el ego, el orgullo, siendo egoísta, mengüe, para que Cristo, hermano, sea exaltado, sea glorificado en mi vida y en nuestras vidas, ¿cierto? Y así se pueda reflejar a la humanidad. Bendito sea nuestro Dios, amén. Entonces, ya estoy por terminar, hermano. Y así como Bartimeo, queridos hermanos, experimentamos la maravillosa gracia y la sanación que Jesús tiene reservada, hermano, por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Así como Bartimeo experimentó, hermano, ese milagro, recobró la vista. Hermano, nosotros también hemos experimentado la gracia y la sanación espiritual que Cristo nos ha dado. Así que, hermanos, creo que el tema fue muy edificativo y muy claro. Entonces hay que pedir al Señor, incluso es una de mis peticiones, que me ayude a ver, porque yo soy bien egoísta, hermano, que me ayude el Señor a vencer todo esto, ¿cierto? Y hay que pedir al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, Padre. Reciba la gloria, la honra, porque usted es merecedor de toda ella, Padre. Gracias le damos en el nombre de Jesús por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted es misericordioso. Su palabra nos enseña que muchas son sus misericordias cada mañana. Gracias, Padre, por el consejo que usted nos da a través de su palabra. En el nombre de Jesús, quiero pedirle junto con mis hermanos de la fe, Señor, que nos ayude, Padre, a tirar esa capa que nos está estorbando, Padre, para seguir adelante. Al llamado que usted nos ha hecho, mi Dios. Ayúdenos, Padre, le necesitamos, especialmente yo, Padre. Quite todo orgullo, egoísmo, todo aquello que impida, Señor, que yo pueda ir hacia usted con la libertad, Señor, el cual usted nos ha llamado. Le pido, Padre, así que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Mire, mi Dios, a sus vidas, sus necesidades, sus luchas, Padre, espirituales que ellos tienen. Padre, venimos delante de usted, Padre,
y las ponemos en sus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús, pidiéndole que nos ayude, Señor. Nosotros solos no podemos. Ayúdenos, Padre, a tirar esas capas que nos estorban, Padre, para que usted sea exaltado, mi Dios, en nuestras vidas. Como decía Juan, Padre, el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ayúdenos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Nos abandonamos en sus manos creyendo, Padre, que usted nos va a ayudar. Inclina a su oído hacia estas peticiones, Señor. No podemos avanzar, Padre. No podemos dar fruto, Señor, si no estamos con usted, mi Cristo. Si no estamos conectados con usted. Padre, nos abandonamos en sus manos. Abandonamos la iglesia manantial de vida, Señor. Aquí estamos. Sabemos que nosotros solos no podemos. Sabemos que le necesitamos, Señor. Ayúdenos a ser humildes. Quite todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor, para que se pueda ver usted en nuestras vidas, Padre. Ayúdenos, Señor. Gracias. Y le doy también gracias, Padre, por aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales. Bendígales, Señor, también. Ayúdeles, fortalézcales, Padre. Los abandonamos en sus manos, Señor. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Gracias, mi Dios. Gracias por ser bueno. En el nombre de Jesús, su Hijo amado, Padre, se lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludémonos los unos a los otros. Y Dios es bueno, amén. Hermano, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Bendito sea el Señor. Alabado sea. Reciba la gloria, Padre, porque usted es digno de ella.